Ahí lo pusimos. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, Gracias. le damos la bienvenida a los que la ven sin ser sincrónicos, ¿sí? El tema de la fecha de los trabajos se puede resolver, me parece que sí, ahora lo chequeamos. Yo hice todos los pedidos la semana pasada digamos, que habíamos charlado, y en principio a todos me dijeron que sí, digamos, supongo que sí, pero digamos, estaba todo resuelto. Entonces vamos a analizar un poco esos factores que modifican la actividad de las enzimas y ver un poco cómo las modifican, ¿sí? Pero primero, como siempre, abrimos un poquito de dudas, inquietudes que tengamos. Si no, vamos derecho, no importa. Tampoco tiene que ser ya, por ahí van apareciendo después, ¿sí? Digamos, a veces las dudas arrancan después, cuando uno las retoma, ¿ok? Bueno, entonces, nada, vamos directo. Pongo el pizarrón en... Profesor, una consultita. ¿Sí? Ah, sí, dale. Sobre el tema de los cofactores, no sé si lo va a tocar Sí. ahora, espero y trato de entender. Si no lo va a tocar, me gustaría que explique un poco el tema de la clasificación de los cofactores que hay en los apuntes, cómo estarían funcionando, porque no termino de A ver, entender algunas dos cosas. diferencias. Una cosa es, si uno quiere ver la clasificación, que es algo sistemático de organización, y otra cosa es tratar de analizar cómo funcionan. Son dos cosas diferentes. Sí, yo me Digamos, confundí el un poco las funcionamiento no. metanoenzimas con el tema de los cofactores de los grupos prostéticos. Esa diferenciación que hace como que no termino de entender cómo es el mecanismo más bien, ¿no? Bueno, mira, ahí estamos viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Pues bien, digo, porque yo los miro a ustedes, ¿sí? Los estoy viendo a ustedes. No sé si se va a tomar esa clasificación, quiero saber un poco Si de la vamos a eso. tomar, sí, nosotros en bioquímica somos reclasificadores, sí, nos encanta tomar de memoria las clasificaciones. Sí. Bien, a ver, básicamente cofactor es el término que engloba a todas aquellas sustancias necesarias para la actividad de una enzima. En algunos casos es de esencialidad total, en algunos casos la mejora, sin entrar en ese debate, los reconocemos como, digamos, necesarios para que la enzima pueda cumplir con su actividad catalítica, ¿sí? Por eso es que uno define, digamos, el cofactor como la suma de la apoenzima, es decir, la parte proteica, si ustedes quieren solamente, ¿sí? Más esa molécula, ¿sí? X, que no es proteica, ¿sí? En términos así muy clásicos, en los textos, lo que suelen representar es la idea de, digamos, una apoenzima más el cofactor, lo que nos da es la holoenzima, es decir, la enzima completa. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Los cofactores tienen naturalezas muy, muy diversas, ¿no? Van desde un metal o metales hasta estructuras químicas importantes, digo importantes en el tamaño de la estructura química, ¿sí? Lo que hasta el día de hoy nadie demostró es que una enzima requiera como cofactor una proteína. No hay proteínas cofactores, ¿sí? ¿Ok? Puede haber estructuras lipídicas, puede haber estructuras químicas diversas, pero no derivados de glúcidos, pero no proteínas. ¿Sí? Bien, digamos, una idea. Entonces, en función de tratar de evitar esta cosa de cada uno clasifica de acuerdo a sus criterios, y existen quizás varias clasificaciones, a nosotros no nos interesa demasiado si son inorgánicos o orgánicos. A nosotros nos interesa el concepto cofactor. Su naturaleza es su naturaleza, punto. Entonces, lo que sí a nosotros nos viene muy bien es reconocer si el cofactor se une y se separa de la enzima, es decir, si tiene vida libre respecto de la enzima. En este caso, inclusive, hasta uno podría
como considerar una especie de sustrato, ¿no? Porque se une a la enzima, se separa. Pero la idea es esa, es libre. Se une cuando la enzima lo necesita, cuando la enzima no lo necesita, se separa. Frente al otro escenario, en el otro escenario, el cofactor está unido a la enzima. ¿Sí? Normalmente el cofactor está unido a la enzima en el centro activo, porque los cofactores, como iremos viendo, participan concretamente en el proceso catalítico. ¿Sí? O sea, son actores centrales en ese proceso catalítico. Por eso algunas enzimas sin el cofactor ni siquiera pueden funcionar. ¿Sí? Entonces, aquellos cofactores que son libres, los llamamos coenzimas. Aquellos cofactores o aquellas moléculas que se unen, sobre todo covalentemente, a una proteína, las llamamos grupo prostético. De hecho, el término grupo prostético traspasa las fronteras de las enzimas. El hemo es un grupo prostético de la hemoglobina. El concepto de grupo prostético es una molécula no proteica que se une a la proteína. Y entonces, acá es donde uno lo que puede reconocer, en tal caso, es que los metales funcionan como grupos prostéticos, no funcionan libremente. En general, las enzimas tienen en su centro activo todos aquellos metales que requieren para el proceso catalítico. Sodio, potasio, magnesio, manganeso, zinc, selenio, cobre, ya está ahí metido. ¿Sí? Por eso en general las metaloenzimas son estructuras de enzimas que contienen los metales en forma fija. Y después, la naturaleza orgánica de los cofactores definirá, algunos se comportan como coenzimas, otros como grupos prostéticos. En general, Nicolás, sí, porque son artífices del proceso catalítico. No son moduladores del proceso, sino que son responsables de los eventos químicos que suceden en ese centro activo. ¿Sí? Por ejemplo, si en una reacción química hay una transferencia de un grupo químico, bueno, el cofactor es el que juega transfiriendo. Si en una reacción química hay transporte de electrones, es decir, procesos redox, los cofactores son los mediadores de esos procesos. Entonces, la verdad que son actores centrales. ¿Sí? No importa las isoenzimas. Hoy no. ¿Sí? La semana que viene. Hoy no lo necesitamos. Digo, no quiero avanzar más allá de lo que necesitemos, ¿sí? Para no complejizar. Y entonces, a priori no tengo nada que me permita decir esto funciona como coenzima, esto como cofactor. No, ahí no, es así. Hay cofactores que son coenzimas y cofactores que son grupos prostéticos. No se intercambian. El que nace como grupo prostético es grupo prostético, punto. Y el que es coenzima es coenzima. ¿Sí? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos, nada, una variedad de estructuras químicas que son muy interesantes. Voy a dar vuelta en la hoja para poder escribir mejor, que tiene que ver con la relación entre los cofactores enzimáticos y las vitaminas. ¿Sí? En tres modalidades diferentes, si quieren. Aquellas vitaminas que funcionan como cofactores. O sea, directamente la vitamina es cofactor. Biotina. ¿Sí? La biotina es, ¿sí? La forma activa es la biotina. Derecho. ¿Sí? Ahora, hay algunas vitaminas que tienen que activarse para poder ser cofactores. ¿Sí? Alguna pequeña reacción que la activa. ¿Sí? Se me ocurre de la tiamina, pirofosfato de tiamina. ¿Sí? Esto hay que empezar a saber, ¿eh? Esto es B1. También yo creo que podríamos ponerlo dentro de este grupo, ¿sí? Como vitaminas activadas. Yo pondría el ácido fólico y el tetrahidrofolato como su forma activa. ¿Sí? Hay 4 hidrógenos que se le agregan en una posición del ácido fólico. Inclusive vale también para la cobalamina.
que es la vitamina B12. ¿Sí? La forma activa que estudiaremos será la metilcobalamina y la adenosilcobalamina. La vitamina B12, por ejemplo, es una de las estructuras químicas más grandes que hay, digamos, en tamaño, ¿no? en complejidad estructural. ¿Sí? Entonces, estas son, me parece, buenos ejemplos de vitaminas que a través de un par de reacciones muy sencillas se activan como factores. Y después tenemos también aquellos ejemplos en donde la vitamina es precursora o brinda una parte para la síntesis de un cofactor. ¿Sí? Ahí entonces se me ocurre poner la riboflavina, ¿sí? La vitamina B2, que es precursora para la síntesis de flavín mononucleótido y flavina adenindinucleótido. O la niacina, para formar nicotinamida adenindinucleótido, nicotinamida adenindinucleótido fosfato. ¿Sí? Si quieren completamos el cuadro, ya que lo estuvimos haciendo, con el ácido pantoténico, para formar la coenzima A, la famosa coenzima A. ¿Sí? Podemos poner la piridoxamina, el fosfato de piridoxal. Esta es B6. ¿Sí? Y si quieren, ya saliendo del complejo B, ¿no? Porque acá tenemos, digamos, tendríamos el complejo B, B1, B2, niacina, que la tenemos por acá, después tenemos fosfato, bueno, piridoxamina, biotina, ácido fólico y cobalamina. Después, por ejemplo, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, va como ácido ascórbico, ¿sí? Similar a la biotina, ¿no? Que funcionan, digo, como cofactores. La vitamina K, de naturaleza lipídica, ¿no? Totalmente diferentes, funciona como vitamina K, digamos. ¿Sí? Digamos, lo que uno consume como parte de lo que es la vitamina K, las menaquinonas, esas funcionan como vitamina K y son cofactores, ¿sí? En forma directa. Así que, a priori... ¿Nicotinamida y niacina es lo mismo? Sí, nicotinamida y niacina es lo mismo. Sí. Ah, gracias. En realidad lo que uno consume es niacina, ¿no? O sintetiza niacina, que después pasa a ser nicotinamida. ¿Y la cianocobalamina es lo mismo que la cobalamina? La cianocobalamina es la forma principal en la que uno adquiere. Cobalamina sería la estructura más original. ¿Sí? Okay. Sí. Eso va a hablar. En algún momento vamos a ver si nos podemos dar un tiempo para hablar un poco de algunas vitaminas en particular. ¿Sí? Pero mucho más adelante. Sí, Perdón, en profesor, realidad uno... entonces Sí. se activan para formar un cofactor y unirse a la enzima. O no, sí, sí. Digamos, algunas se activan, por ejemplo, algunas se activan, otras funcionan directo, algunas son precursores, entonces hay una serie de reacciones, ¿sí? Digamos, hay diferentes modalidades, lo que sí, todas, una vez que alcanzaron su estatus, funcionarán, algunas como coenzimas, algunas como cofactores. ¿Sí? ¿Eso de qué depende? Ah, ya está, listo, depende de la naturaleza, qué sé yo. Por ejemplo, la tiamina es grupo prostético, la biotina es grupo prostético, pero el NAD es coenzima. La coenzima A casualmente dice coenzima A, ¿sí? Entonces, algunas son de un lado del otro. No, para nosotros va a ser importante más adelante poder Perdón, la reconocer. biotina, por ejemplo, no necesita activarse. No, la biotina va pura, sí. Por tal eso cual. funciona como grupo prostético. No, porque la tiamina se activa y es grupo prostético. Ajá, ok. No hay ninguna regla que te permita predecir si va a ser uno u otro. No hay manera. Es el enlace covalente, No, ¿o no?
Sí, no importa, pero digamos, no hay nada que diga por qué este grupo prostético y por qué el otro no. Qué sé yo, no lo sé, hay que preguntarle al barba, no sé. No hay manera de predecirlo. ¿Sí? A nosotros en realidad tampoco nos interesa, digamos, el que le toca, punto. Lo que sí es interesante, no para ahora, es que para algunos grupos, para algunos cofactores, este fenómeno de ser libre o estar secuestrado tiene algún impacto metabólico. Pero para algunos, y en su momento lo veremos. ¿Sí? Pero para ahora nada, con esto vamos un poco por acá, es la presentación de lo que es un cofactor. ¿Sí? Y en realidad lo que es súper interesante, más allá del ED cofactor, es esto que hemos descubierto, ¿no? Digamos, descubrimos qué hace el complejo B, ¿no? Digamos, algo que en general lo era bastante, digamos, uno podía relacionarlo con alguna cosa, pero no tenía mucha idea, me parece, de que el complejo B básicamente funciona como cofactor de enzimas. Otro concepto, no es que se mezclan. Cada cofactor es un cofactor de una familia de enzimas definida, ¿sí? No es que, bueno, un día, esta enzima ahora me pinta usar ácido fólico. No, hoy mejor uso un poquito de tiamina, no. Digamos, están definidos. Las carboxilaciones requieren biotina, los procesos redox requieren flavimonucleotidanina, ¿se entiende? Ya está definido, se sabe porque participan del proceso catalítico ese, no hay distintas. De hecho, nada, y ahora sigo, la vitamina B12, es dato hoy, es cofactor solamente de 2 enzimas de todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo. 2 enzimas son las que necesitan vitamina B12. Nada más. ¿Sí? Nada más que 2 enzimas. Y creo que todo el mundo reconoce que la deficiencia de vitamina B12 tiene impacto en la salud. ¿Sí? Y sin embargo es cofactor de 2 enzimas. ¿Sí? A diferencia de las otras que trabajan más por familia, ¿no? Catalítica, procesos redox, transferencias de grupo, digamos, amplio, ¿ok? Bien, así que nada, cofactores viene por acá, ¿no? Es la primera presentación, viene un poquito por acá. Cuando yo digo factores, hago referencia, por ejemplo, vamos a anotarlos, ahí estamos viendo, sí, al pH, a la temperatura, hago referencia a la propia concentración de la enzima, hago referencia a la concentración de sustrato y hago referencia a cómo ciertas sustancias que de alguna manera a través de diferentes mecanismos definen, en este caso, todas de una misma manera, una pérdida de la actividad enzimática, lo llamo inhibidor. ¿Sí? Estos son los 5 factores que vamos a analizar respecto de cómo cada uno modifica. Bien, vamos por pH, ¿sí? Se los planteo, a ver si lo podemos hacer todo acá para no perder tanto. Primero, a las enzimas no las medimos por masa, es decir, no medimos cantidad de enzima, gramos por litro, miligramos por decilitro, milimolar. A las enzimas las medimos en relación a su actividad catalítica, cuánto sustrato transforman en producto. ¿Sí? Es decir, la transformación es lo que medimos. Cuánto producto se genera en un tiempo determinado, cuánto sustrato se gasta en ese tiempo determinado. ¿Sí? Por eso el término que lo define es velocidad. ¿Sí? Cantidad de producto de sustrato en función de tiempo. ¿Sí? Por eso siempre van a ver que uno habla de velocidad. Y es eso, la actividad enzimática. Entonces dijimos, vamos a poner pH. Hago un primer análisis como muy universal. Después, y si quieren salimos Se de la le corta universalidad. mucho, profesor. No sé si solo yo ¿Se corta o mucho? alguien. No, ahora va bien. Va por momentos. Yo también Yo lo escucho bien. Sí, Bueno, avíseme si no vemos de cambio. Este es
un concepto global. Este es el comportamiento esperable, de manera general, de cómo el pH modifica la actividad de una enzima. Y fíjense que nosotros acá podemos extraer algunas conclusiones. ¿Qué podríamos decir de lo que vemos? De lo que vemos, ¿eh? Que tiene como un punto máximo, digamos, Hay un un límite pH y óptimo. después empieza a bajar de nuevo. Bien, o sea que hay un pH o un rango, por ahí es un rango, en donde la enzima que estoy analizando muestra su máxima actividad. ¿Sí? Bien, es este punto. En este punto. Puede ser un rango, no tiene por qué ser exactamente un punto, ¿no? Y bueno, yo por ahí lo escuché. Indudablemente, este es el pH, el mejor pH para esta enzima. Lo llamamos óptimo. ¿Sí? Fíjense que, en principio, saliendo del pH óptimo, sea para un lado o para el otro, la enzima va perdiendo actividad biológica. ¿Sí? ¿Alguno puede exponer por qué, digamos, cuando uno se corre de ese pH óptimo, la actividad se pierde? Porque las enzimas son proteínas y pueden desnaturalizarse. Puede ser, ¿sí? Por ahí si esto es muy extremo, los pHs extremos pueden llegar a generar ese tipo de, digamos, de comportamiento, ¿no? También es verdad que no necesito irme a los extremos, porque piensen, básicamente el pH, ¿sí? Hablar de pH es hablar de protones, ¿no? Y cuando yo hablo de protones, y como bien decía, relacionándolo con las proteínas que tienen aminoácidos, yo lo que voy a generar con los cambios de pH son cambios de carga, ¿no? Los aminoácidos ácidos pueden ganar una carga negativa o perderla, los aminoácidos básicos pueden ganar una carga positiva o perderla. Y este juego de cargas positivas, cargas negativas que se pierden, que se ¿Cambia la ganan, afinidad? puede cambiar la afinidad, puede cambiar la estructura del centro activo, puede no permitir que el sustrato se una de manera adecuada, ¿se entiende? No necesito romper toda la estructura, con un pequeño cambio es suficiente como para modificar, ¿no? Entonces, digamos, uno observa esto. Entonces me pregunto yo, ¿no? De acuerdo a lo que me están diciendo, digo, el pH óptimo de las enzimas del cuerpo humano, tomando que la sangre tiene un pH promedio de 7,4, es de 7,4. ¿Verdadero o falso? Falso. Si Falso. esa enzima va en el estómago, por ejemplo, donde debe haber bastante acidez, tiene que poder actuar el ácido ácido. Bien, ¿No? bien, me convence. Sí, Claro, sí, depende del indudablemente entorno. el entorno define, a ver, uno asume que una enzima en un entorno determinado está para cumplir su función ahí, ¿no? Y entonces es muy posible que las enzimas específicas de ciertos lugares estén adaptadas, digamos, a estos fenómenos. Entonces, si las enzimas la enzima del estómago no puede soportar la acidez que presenta el jugo gástrico, ¿para qué está, no? Si la enzima del lisosoma celular no puede aguantar el pH de 5,5 del lisosoma, no me va a funcionar. Entonces, es verdad que los pHs óptimos de las enzimas están en relación a qué catalizan y dónde es que catalizan esos fenómenos, ¿sí? Por eso es que en ese contexto entonces yo podría tener algo de este tipo, ¿no? En donde yo tengo a pHs muy ácidos, si quieren, mejor actividad que a pHs más neutros alcalinos, y está perfecto, ¿no? O podría ser así, bien, ¿sí? Ahí es donde pierde el concepto universal y en realidad lo traslado a la idea de hay un pH óptimo, ¿sí? Hay un pH óptimo, hay un rango de pH óptimo, que es donde mejor opera el enzima. Bien, y es interesante porque fíjense que esta conclusión que sacamos no pusimos ningún número. Esto no es 0,14. Esto puede ser 5, 7. O sea, el pH óptimo puede ser súper finito o puede ser muy amplio, ¿sí? No es necesario poner, porque cada enzima mostrará su performance. Punto. Otra cosa interesante es que esto que estamos charlando, hace tiempo que el hombre lo utiliza, aún sin saber que lo estaba utilizando por estos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso, esta cosa de el escabeche, ¿no? O la vinagreta.
¿no? Dice uno, una lengua en la vinagreta, o usar una vinagreta. Uno dice, ¿a quién se le ocurrió? En principio no se le ocurrió a ningún chef, eso es casi seguro. Es posible que se le haya ocurrido a alguien hace mucho tiempo en donde encontró que un alimento en contacto con un medio ácido, como podía ser vinagre, duraba más tiempo que ese mismo alimento en una condición más natural. ¿Sí? Entonces empezó, digamos, no perdía demasiadas características organolépticas, mantenía algunas de sus propiedades y nada, empezó a generar ese tipo de cosas, ¿no? Yogur, por ejemplo. No creo que alguien haya hecho el yogur por primera vez diciendo, hagamos yogur para tener una colación a media mañana, ¿no? Seguramente lo hizo a partir de un proceso de fermentación natural. Sí, como el kefir, que Claro, también y en donde esa es por el- fermentación ácida permitió la conservación de ese alimento de mejor forma que en su forma natural. Y entonces uno empezó a, digamos, el hombre empezó a encontrar en estos procesos fermentativos una manera de prolongar la vida útil de un alimento. ¿Sí? Básicamente un vino no es nada más que una fermentación. ¿Sí? La cerveza es fermentación. Y está buenísimo haber descubierto eso, ¿no? Pero bueno, en principio tiene que ver con, nada, mejorar. ¿Y por qué mejora? Porque claramente esto de modificar el pH óptimo donde trabajan las enzimas vale para toda la escala biológica. Y cuando nosotros pensamos en conservación del alimento, básicamente lo que queremos hacer es evitar que se pudra. O, digamos, limitar el tiempo en donde se va a pudrir. Porque digamos, lo que lleva a la pudrición en general de un alimento, a la descomposición, suele ser la contaminación con microorganismos. Y entonces modificar el pH de ese ambiente es modificar la capacidad de esos microorganismos. Disminuye la proliferación y eso hace que mejore sustancialmente. ¿Sí? Sí, o directamente, digamos, no permitís la proliferación del microorganismo. Y si el microorganismo no prolifera, no vas a tener actividad importante. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. Y en general, pero esto, nada, es una observación. En general, solemos usar pHs ácidos, ¿no? Digamos, las conservaciones suelen estar siempre del lado de lo ácido, ¿sí? Así que, nada, interesante esta situación. Me corro, ¿sí? Aprovecho que tenemos espacio, y ahora pienso en la temperatura. ¿Sí? Bueno, algo antes de poner. De ninguna manera el cuerpo cambia su pH para modificar a las enzimas. El cuerpo humano mantiene, a través de lo que vemos en sangre, valores entre 7,35 y 7,45. Fíjense, digamos, este es el pH sanguíneo, el normal. Es de una sutileza total, 7,35, 7,45. Por debajo de 7, si estás vivo, es porque nada. ¿Sí? Y por encima de 7,7 también, digamos. No nos podemos dar de ninguna manera el lujo de modificar demasiado estos valores. Por lo tanto, no es que la Perdón. célula dice sí, ¿Qué puede alterar el pH de la sangre? que le agregues protones o que le agregues bases, como cualquier otro pH. El pH se modifica por el agregado de un ácido o el agregado de una base, o te saco ácidos o te saco bases. Y en la sangre pasa lo mismo. Si el cuerpo produce ácidos en mayor cantidad de la capacidad de poderlos eliminar, entras en acidosis. Si el cuerpo produce bases en mayor cantidad de la que puedes eliminar, se produce una alcalosis. Si el cuerpo pierde ácidos más de lo que puede reponer, se produce alcalosis. ¿Sí? Digamos, eso el concepto es ese. Y es realmente una condición ultra, recontra, hiper, mega, plus severa. ¿Sí? Por lo tanto, se imaginan, el hepatocito nunca dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora me voy a pH 4,
así controlo las enzimas del glucógeno. No, ahora sube a pH 9,5 porque es mejor. No existe eso. ¿Sí? Para nosotros el pH es algo que mantenemos de manera muy, muy controlada. Sí es verdad que los cambios de pH, por las razones que sean, pueden modificar la actividad de las enzimas. ¿Se entiende la diferencia? Ningún tejido cambia a piacere el pH. ¿Sí? En tal caso, si ocurre un cambio de pH, ese cambio va a generar algún tipo de trastorno. ¿Sí? Bien. Me voy a la temperatura, yo pongo 0 para tener una referencia, y hago esto, ¿no? Como representativo de lo que sucede con las enzimas y la temperatura. Nada, me parece que en este caso tenemos algunas conclusiones similares, ¿no? Hay un punto otra vez en donde se observa su actividad, su mejor performance, llamémoslo temperatura óptima. También tenemos una temperatura en donde la enzima muestra pérdida de actividad, ¿sí? Inclusive pérdida de actividad. ¿Puede ser un caso de fiebre, por ejemplo, que a mayor temperatura muere lo que está causando? Bueno, o deja de... vos decís, sí, ahora lo charlamos, sí, ahora vemos eso de la fiebre. A ciertas temperaturas se pierde la actividad, a otras temperaturas inferiores baja la actividad. ¿Sí? Baja la actividad. ¿Explicación a por qué se pierde la actividad por encima de la temperatura óptima? ¿Se desnaturalizan? Bien, eso seguro. Hay una temperatura en donde va a haber desnaturalización proteica. Cada proteína tendrá más fortaleza o más debilidad, pero en algún momento hay una temperatura en donde una proteína se desnaturaliza. ¿Sí? Y si se desnaturaliza una proteína, recuerden que, digamos, por la naturaleza del proceso que está implicado, las enzimas alcanzan como mínimo estructura terciaria. Por lo tanto, digamos, la desnaturalización, digamos, desarma completamente la capacidad catalítica, ¿sí? Hay enzimas mucho más resistentes, enzimas menos resistentes, dependerá de la enzima, pero sí es verdad que hay un punto de desnaturalización, ¿sí? Ahora sí, Marita decía lo de la fiebre. Bien, la fiebre es un mecanismo de defensa muy primitivo, y básicamente tiene que ver con eso. Llevar a un límite de temperatura en donde todos están comprometidos. El patógeno e inclusive el mismo organismo, ¿no? Hay patógenos en donde 1 grado de diferencia es suficiente como para inhibir su crecimiento. 1 grado, ¿eh? Una bacteria crece a 37 grados, la pones a 38 grados y deja de crecer. ¿Sí? Por lo tanto, la fiebre tiene que ver un poco con eso. ¿Sí? Obvio que compromete también a nuestras células. ¿Sí? Por eso es que cuando uno tiene fiebre, y sobre todo cuando hay fiebre, digamos, en temperatura importante, hay todo un cambio en nosotros. Digamos, baja toda la actividad, uno deja de comer, está todo como enfocado en un solo punto, que es tratar de resolver esa situación. ¿Sí? Bien. Y cuando yo bajo, ¿por qué baja la actividad pero se mantiene? Inclusive yo puse 0 para poner 0, ¿no? A 0 grados. ¿Qué está pasando a 0 grados? Baja la velocidad, pero no se detiene la actividad, como que se ralentiza. Baja la velocidad, no se detiene la actividad, bien, como que se enlentece, está muy bien, sí. ¿Qué es lo que se enlentece? Y la velocidad de la actividad catalítica. ¿Pero por qué? ¿Por qué se enlentece? Por la temperatura tiene que ver, por el movimiento. Bien, ahí está, bien, movimiento.
Con la cinética, tiene que ver con la cinética. Exactamente. Hay un hecho que es innegable. Para que una enzima catalice la transformación del sustrato en un producto, tiene que unirse. Y esta unión, digamos, está en relación a la capacidad de poder moverse y que se puedan juntar. El frío tiende a disminuir la cinética de las partículas. Por lo tanto, O sea que disminuye la probabilidad de colisión entre las partículas. Exactamente, claro, de que se puedan juntar. En la medida que la temperatura baja, este fenómeno se hace cada vez más lento. Y por eso es que la actividad enzimática baja. Es más, si quieren, corre un poquito porque si no va a salir mal. Podríamos poner así. No sé si llega o no alguna vez a perderse, ¿no? Quizá en ciertas temperaturas extremas, sí. Si pongo por ahí nitrógeno líquido, sí, se pierda toda capacidad. Pero me pregunto, en el freezer, ¿seguirá habiendo? Y seguramente hay. Lo que pasa es que los tiempos, nada, van a ser mucho más largos, ¿no? Otra estrategia de conservación de alimentos, ¿no? Uno para que use la heladera. Para Igual, conservarlo, justamente, igual que en el Para freezer. mantenerlo la heladera. profe, ¿no tiene que ver también con que congelás el agua, digamos, ¿cómo se llama? El agua libre. Por eso, no tenés movimiento. Digamos, vos con eso vas a frenar movimiento, pero además todo aquello que estaba hasta ese momento en posición D, nada, va a quedar más frenado. Pero digamos, aún a temperaturas por debajo de cero, podés encontrar actividad, ¿sí? Mucho más lenta, pero podés encontrar. Por eso es que la conservación en el freezer no es, en nuestro freezer no es eterna. Como el arroz que no se puede frizar porque sigue trabajando las bacterias. En realidad, eso es interesante, lo podemos charlar también, esta cosa de congelar es un mito. ¿Vamos a romper mitos o no? O los, ¿sí? O en realidad, Y el huevo tampoco se puede frizar. Eso quizá tenga que ver con, digamos, a ver, ¿cuál es la historia esta de, ¿vale congelar y descongelar muchas veces? Y en realidad la respuesta es sí, siempre y cuando uno cambie el estado del alimento. ¿Por qué? Piénsenlo de esta manera. Digamos, también vale para ciertos alimentos, ¿no? Digamos, hay que pensar, pero digamos, pensemos en alimento natural, un pedazo de carne, huevo, ¿sí? Una papa, qué sé yo, cosas así. Todo tiene una carga bacteriana, digamos, no hay nada que no esté contaminado, ¿sí? Entonces yo congelo eso. Digamos, ese alimento tiene una carga bacteriana determinada. Yo lo descongelo. En cuanto lo descongelo y comienza a tomar temperatura, las bacterias comienzan a proliferar. Las bacterias proliferan en forma logarítmica, es decir, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, ¿entiendes? Entonces, yo le doy chance a que comiencen a proliferar. Si yo congelo de nuevo, tal cual como está, ahora, en vez de congelar, por ejemplo, como al principio, que tenía, no sé, 10.000 bacterias, por ahí, ahora congelo 10 millones. Cuando hago el segundo descongelado, ¿de dónde parto? No parto de 10.000, partí de 10 millones. Y de 10 millones paso a 100, y de 100 a 1.000 millones. Entonces, ahí es donde se produce el problema. En cambio, si yo descongelo y cambio de estado, básicamente cocinando a ese alimento, elimino la carga bacteriana y puedo volver a congelar sin ningún tipo de problema. Esa es la idea de no es recomendable congelar y descongelar más de una vez un producto si no se cambia de estado. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando se dice de cortar la cadena de frío, por ejemplo, de un yogur, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque vos estás con productos que requieren del frío para poder mantener esta condición. ¿Sí? Para poder mantener esta condición. En cuanto vos rompiste esa situación, básicamente lo que estás haciendo es
dando, entre comillas, vía libre a que haya proliferación bacteriana, ¿sí? O de un contaminante que pueda llegar a tener. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por eso es importante, ¿sí? O sea que, a ver si entendí bien porque se me cortó. Si yo cambio el estado, ¿sí? Puedo volver a congelarlo. Totalmente. A ver, cambiarlo sería cocinarlo, por ejemplo. Sí, en general uno piensa en cocinar, ¿no? Como cambio de estado. Sí. ¿Qué otra opción tendría? Por ejemplo, ninguna. Y pues, digamos, estamos hablando de alimentos, entonces, digamos, qué sé yo, no sé, qué sé yo, díganme ¿Es lo ustedes. mismo en este caso, por ejemplo, la carne que cualquier otro producto? Sí, eso vale para cualquier producto, digamos, es un concepto global para producto. Porque siempre Después está se esa idea verá de que la algunos carne productos es que... peor o el pescado es peor, no, digo, pero esto es para todos los productos. Para todos los productos. Bien. Digamos, a ver, la carne siempre viene contaminada, ¿sí? Sí. La carne siempre está contaminada. Sí. Podrá estar un poquito más, un poquito menos, pero hay contaminación, ¿sí? De hecho, el carnicero te la da con la mano y automáticamente la contaminó, vos la tocaste con la mano y la contaminaste. Sí. Por eso, esta idea de la cocción en las carnes picadas, porque en general en la pieza completa, la contaminación de la carne siempre es de superficie, ¿no? Estamos hablando de un hecho, digamos, de características naturales. La contaminación siempre viene por superficie, ¿sí? Entonces, cocinar esa pieza de carne es eliminar esa contaminación. Difícilmente haya problemas en el interior de la carne. Entonces, yo puedo tener una pieza de carne contaminada por superficie, la cocino, y aunque en el centro de esa pieza todavía quede, entre comillas, jugosa, no va a pasar nada. El problema con la carne picada es que cuando yo la pico y esa carne está contaminada, lo que estaba afuera pasa adentro. Claro. Y entonces, cuando una hamburguesa no está bien cocinada y estaba contaminada, ahí adentro sí le está dando las bacterias. Claro, no es lo Y ese mismo ese es el famoso tema del síndrome urémico hemolítico, digamos, y esta historia de por qué siempre son las hamburguesas, por qué nunca es un costillar, ¿no? Porque siempre está son las mezclada, hamburguesas. claro. Porque está mezclada, Mezcla, claro. está mezclada. Se mezcla, ¿sí? Entonces, Y digamos... de por sí que la carne no llega al consumidor el mismo día que se mató a la vaca. Por supuesto, Tiene unos días. Está lleno de estudios que proceso. muestran las contaminaciones de las piezas de carne por superficie, ¿sí? Y que los problemas no es la superficie, sino cuando por algún procedimiento, ahí sí, vos mezclás y no cambiaste el estado lo suficiente como para eliminar la carga bacteriana. En el caso del pescado, sí, el pescado es muy sensible, ¿no? ¿Por qué es más sensible? Eso le quería preguntar. Y porque se contamina más, porque está más contaminado. Yo no sé si uno tiene que hablar de estas cosas, pero bueno, ustedes van a ser nutricionistas. Claro. Ustedes van a ser nutricionistas, y como nutricionistas uno tiene que conocer todo el espectro, ¿no? Los estómagos de los pescados pueden estar muy llenos de parásitos, de bacterias, pueden estar muy, muy, muy contaminados, y cuando se viscera un pescado, digamos, en esa visceración, otra vez hay contaminación por el manipuleo, ¿no? Entonces, digamos, lo que hay que tratar de evitar es la proliferación de ese contaminante. O sea que tiene que ver con el propio pescado más que por tiene que ver lo que con, se le hace bueno, en cuanto a conservación. Bueno, puede ser con todo. Lo que digo es que aún en las mejores condiciones, potencialmente vos tenés en la propia pieza un factor, digamos, contaminante, ¿no? No, sí, uno tiene que comer. No como más, dicen. Bueno, perdón, uno si no lava bien la verdura, estamos está en en las otras mismas condiciones, ¿no? Claro. Digamos, no hay nada. Sí, tendríamos que empezar a ser fotosintéticos, ahí estaríamos un poquito mejor, ¿sí? Hacer un poquito más tipo potus, pero es interesante, hay piezas que son mucho más sensibles que otras, y por eso lo del frío, ¿no? Digamos, la cadena de frío tiene que ver. De hecho, uno enseguida se da cuenta que el pescado se descompone, mucho antes que la carne. Por el olor. Por el olor. Miren, hay algo que es verdad verdadera. Una pescadería no puede tener olor a pescado. Tal cual. El olor a pescado, cuando digo olor a pescado, estoy diciendo ese olor fuerte de pescado, tiene que ver con la descomposición del pescado.
los procesos proteolíticos que están ocurriendo en la carne del pescado que libera, digamos, aminoácidos que son bastante aromáticos. ¿Sí? Digamos, ese olor me está diciendo, está descompuesto. ¿Sí? El pescado no tiene que tener olor a pescado. De hecho, si uno tiene la posibilidad de poder, digamos, estar en contacto con pescado recién pescado y eviscerado en el momento, qué sé yo, van a ver que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, sí, por eso, sí. Hay muchas triquiñuelas, pero la verdad que cuando las pescaderías tienen, o cuando el pescado empieza a oler, es porque hay evidencia digamos, fehaciente de descomposición de ese pescado. Y el pescado no se descompone, porque si se descompone porque hay carga bacteriana, ¿sí? Digamos, es por eso. ¿Sí? Claro, no siempre es la cantidad de tiempo. El pollo igual. El pollo igual, sí. El pollo igual, sí, digamos. Se descompone rapidísimo. Y hasta baboso se pone el pollo, más que olor baboso también. Y claro, porque lo que está sucediendo es un cambio en las características organolépticas de ese producto como consecuencia del proceso de descomposición. ¿Sí? Así que es interesante porque un poco tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con, digamos, cómo las enzimas en el ámbito biológico global pueden modificar su actividad en función de la temperatura. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo que antes. Si bien lo que Marita decía, la fiebre, es un hecho real, nosotros no estamos continuamente subiendo y bajando la temperatura del cuerpo para que las enzimas funcionen más o menos. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Más respecto a esto de la fiebre, pero justo se me cortó. Por ejemplo, cuando ponemos hielo en alguna parte del cuerpo que está inflamada, ¿no? ¿Qué pasa dentro del cuerpo? ¿Qué pasa dentro del cuerpo? En principio no pasa nada, porque es una actividad muy, muy local eso. Vos lo que vas a hacer es, a ver, la pregunta es si uno debería hacer eso. Porque digamos, la inflamación, digamos, una cosa es la inflamación, el calor por inflamación. La inflamación es una respuesta necesaria para combatir un fenómeno que está ocurriendo. ¿Sí? Y ese calor es producto de ciertos procesos que están ocurriendo que favorecen, entre comillas, la situación de ataque, de defensa contra esa noxa. La noxa, a ver, nuestro cuerpo no siempre puede discriminar qué es lo que le produjo eso. Responde como de una misma manera. ¿Sí? Si vos te golpeaste, se inflama. Si hay una bacteria, se inflama. Después ve cómo lo resuelve, pero él responde a la inflamación. ¿Sí? Entonces, en principio, como la inflamación produce mucho daño, porque tiene objetivo dañar, esta idea de tratar de bajar la inflamación es tratar de bajar el daño producto de ese fenómeno. Cuando uno se golpea, ¿sí? En principio no pasa nada con bajar la inflamación, porque sabe que ahí no hay ningún patógeno en principio que pueda requerir de ese fenómeno. ¿Sí? O sea, una inflamación es generalmente cuando se acumulan neutrófilos, macrófagos y microorganismos muertos en la zona. Una inflamación es un proceso de respuesta, digamos, en principio tomémoslo como de carácter localizado, después se puede hacer más sistémico, digamos, localizado, producto de una noxa. ¿Qué es una noxa? Algo que el organismo reconoce como agresivo. ¿Sí? Puede ser un golpe que rompe estructuras internas, puede ser la presencia de un patógeno. Ante ambas situaciones, tiene respuestas que son similares. ¿Sí? En tal caso después, frente a los patógenos, responde más potente, como que reconocen el patógeno y tiene más potencia. ¿Sí? Pero es una respuesta como muy universal en ese sentido. Y en esa respuesta lo que va a buscar es tratar de eliminar la causa de la noxa y tratar de limpiar y de reparar. Pero para eso tiene que, antes de limpiar, romper, para limpiar, para después poder reparar. ¿Sí? Entonces,
la respuesta va a ser aumentar digamos, va a vasodilatar para que haya pasaje de líquido al extracelular, por eso hay edema. Ese pasaje de líquido va a favorecer que pasen ciertas proteínas que tienen que ver con nuestros sistemas de defensa. Eso va a favorecer, en principio, el pasaje de leucocitos, también como sistema de defensa. Y por eso la zona inflamada se pone roja, porque aumenta la permeabilidad, vasodilata, y por eso lo veo rojo. Y como vasodilata y la sangre queda un poquito más estacionada, se pone caliente. ¿Sí? Por eso toma temperatura esa zona. ¿Sí? Después el sistema inmunológico verá cómo resuelve, si hay un patógeno o en realidad era un proceso netamente de daño por un golpe. ¿Sí? Entonces, ponerle hielo es tratar de bajar esa respuesta que está ocurriendo. Tomar ibuprofeno es bajar esa respuesta. Tomar aspirina es bajar esa respuesta. Tomar corticoides es bajar esa respuesta. ¿Sí? O sea que no sirve poner hielo en la zona. No es recomendado, digamos, no. A ver. Como que la inflamación, digamos, es necesaria. La inflamación es necesaria. ¿Sí? La inflamación es necesaria. Lo que pasa es que, a ver, para un deportista, mantener ese proceso inflamatorio es darle pie a que haya una lesión un poquito más seria en tal caso, porque el sistema inmune va a seguir generando daño sobre eso para después reparar. No es que no vaya a reparar, pero va a dañar más. Entonces vos lo que haces es tratar de bajar. A ver, vos te torciste el tobillo. Vos ya sabés que eso va a generar inflamación. Lo que no querés es que esa inflamación produzca más daño del que ya está puesto. Y entonces la tratás de controlar para que no sea tan potente y que los sistemas reparadores comiencen a trabajar de una manera más temprana. Es eso lo que vos hacés cuando pones hielo o cuando tratás de bajar la inflamación. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y en realidad el hielo tiene que ver con eso, ¿no? Con generar una vasoconstricción. Al generar vasoconstricción vas a evitar el edema. Si evitas el edema, evitas muchos de los cambios naturales que ocurren en una inflamación. Tiene que ver con eso. Gracias. No, el hielo no funciona como catalizador. El hielo lo que hace es hace vasoconstricción. Y entonces hay menos sangre. Y si hay menos sangre, hay menos pasaje de sustancias que son proinflamatorias, etc. ¿no? Digamos, cortás la respuesta natural, sí. Una pregunta. Siempre entonces hay una relación directa entre temperatura y pH en absolutamente todo, ¿no? No, no hay una relación directa. No tiene nada que ver uno con el otro. Cada uno es una entidad en sí misma. Pero, por ejemplo, cuando hay un estadio de fiebre, el pH se modifica. Cuando hay un estadio de fiebre, el pH, el cuerpo trata de mantenerlo a rajatabla. Si se modifica es porque está bastante comprometido, digamos. En ese caso, nuestro organismo trata de preservar a toda costa. Lo que pasa es que la pregunta que uno en tal caso también tendría que hacerse es, ¿qué llevó a esa fiebre? ¿No? Entonces ahí sí puede haber una relación entre fiebre y cambio de pH. ¿Me explico? Digamos, una cosa es fiebre por un proceso infeccioso, ¿de qué tipo? Por un shock, y entonces ahí sí puede haber una relación. Pero no tiene que ver con la relación entre ellos dos, sino con cuál es el agente causal que está comprometiendo a ambos factores, pero no porque entre ellos, se modifiquen. No sé quién lo había comentado. Yo, profe. No, porque Sí. me llamó la atención que, por ejemplo, en el agua siempre se dan modificaciones en cuanto a temperatura y valor de pH, o lo que estaban hablando de desnaturalización, por ejemplo, de alimentos. O sea, es como que si uno va hacia lo alcalino o a lo ácido, siempre juegan esos dos factores, el pH y la temperatura. Pero que vos vayas a lo alcalino o a lo ácido no significa que modifique la temperatura. Claro, pero la temperatura... Ni que vos aumentes la temperatura modifica... Por ejemplo, la temperatura en un alimento
modifica su desnaturalización y a su vez estaría modificando su estadio de pH, llevándolo hacia, no sé, una acidez mayor, una descomposición, ¿no? No sé si, no estoy seguro que sea tan directo. Digamos que, no sé, qué sé yo, habría que, no lo sé yo, Se me ocurre en este momento para tratar de encontrar, por lo menos, más dudas, si querés, para sumarle. Yo tomo la clara de huevo, le mido el pH, y después mido el pH de la misma clara después de haberlo hervido. No sé si cambió el pH. Digamos, porque la clara de huevo cocinada es proteína desnaturalizada. Y la verdad, yo no lo sé. No sé si mido el pH de la clara natural versus el pH de la clara ya, digamos, desnaturalizada, y si realmente cambió. No, la verdad que no lo sé. Ese podría ser un ejemplo. Julián es lo que está hablando, ¿sí? Pero la verdad que yo no lo sé. Sí, interesante. Bueno, en ese caso en cocción, y lo que a mí se me surgía la duda era en descomposición. O sea. Bueno, lo que pasa es que ahí en descomposición sí, pero ahí sí, en el caso de descomposición sí lo vas a tener, porque los procesos de descomposición generan nuevos productos, y esos nuevos productos indudablemente pueden modificar el pH, sí, claro. Sí. Se me surge la idea porque al aumentar la cadena de frío también hay conservación, entonces sería que la situación se puede dar en ambos polos, ¿no? Pero en cocción no lo había pensado y es interesante también eso. Sí, que yo no lo sé, qué sé yo, pero sí, por ahí, puede ser que sí, por ahí. Digamos, a ver, los cambios en la naturaleza química de un alimento puede modificar el pH. Eso sí, la temperatura no, porque la temperatura en general tiene que ver con otra cosa, pero el pH sí. Digamos, si vos generás degradación de ciertas moléculas, podés acidificar, qué sé yo. ¿Sí? O sea que eso puede llegar a ocurrir. No sé si siempre, pero sí podría llegar a ocurrir. En principio podría llegar a ser. Pero no, digamos, más allá de eso, no es que por el solo hecho de cambiar la temperatura automáticamente cambias el pH, ni por cambiar el pH vas a cambiar la temperatura. Ese sería un poco la idea. Habrá que medir el pH de la clara, en uno y otro. Bien, miren esto. Velocidad en función de la concentración de enzima. ¿Sí? Velocidad en función de la concentración de enzima. Bueno, ponemos así. ¿Eso es por la cinética también? Porque se chocan más al haber más. ¿Cómo se lee esto? A mayor cantidad de enzima va a aumentar la velocidad. Bien, directamente proporcional, ¿no? Lo cual es lógico. Si yo aumento la enzima, va a haber más actividad. Porque más enzima pueda transformar más sustrato en producto, ¿sí? Esto, digamos, me hubiese gustado, pero esto era como obvio. Está perfecto, sí, estaba eso, está esto. Pero lo que es interesante es que, a diferencia de lo que podíamos pensar con pH y temperatura, la célula sí puede jugar con esto. La célula sí puede decidir si quiere poner más enzima o quiere poner menos enzima. Si pone más enzima va a tener más actividad. Si pone menos enzima va a tener menos actividad. ¿Me explico? Es un dato que por ahí para la semana que viene nos viene muy bien. Sí. ¿Ahí no hay velocidad máxima o también debe haber una cantidad limitada de enzima? No, porque yo estoy poniéndole enzima, no puede haber cantidad limitada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, lo que vos quieras. En tal caso, lo que vos tenés que garantizarte es que haya sustrato disponible siempre. No lo vas a poner como limitante. Pero entonces, ¿entendés? Yo parto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Siempre voy a tener actividad. No hay velocidad máxima. La velocidad máxima es otro concepto. Acá es, vos pones encima, tenés actividad. Sacás encima, tenés menos actividad. Y esto es algo que la célula puede hacer. ¿Por qué? Porque de última, como ustedes mismos dijeron, ¿no? Una enzima es una proteína, ¿no?
y la célula puede cambiar las concentraciones de sus proteínas. ¿Sí? Un dato para tener en cuenta. Y lo escribo acá para la referencia que estamos hablando ahora del factor sustrato. ¿Sí? Si, digamos, hay todo un conjunto de modelos que tratan de explicar esto, pero vamos a tomar el modelo más sencillo, el más simple, aún sigue siendo un modelo real, quizás no para todas las enzimas, pero es un modelo básico, en donde el modelo básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Yo tengo una enzima que se une a un único sitio para el sustrato. ¿Sí? Hay un único centro activo. Que cuando la enzima se une al sustrato, forma un complejo enzima-sustrato. El complejo se puede desarmar, digamos, no pasa nada. Y se puede dar la formación de la enzima, enzima y el producto en consideración. Lo que en este modelo no podemos hacer es volver para atrás. ¿Sí? Nada, algunas restricciones que definen el modelo. ¿Sí? Esto que estamos comentando lo plantearon dos investigadores, dos enzimólogos, un francés llamado Michaelis, Leonor Michaelis, y una americana llamada Maud Menten, ¿sí? Una mujer, años 20, haciendo enzimología, increíble, recibida hacía muy poquito en Stanford. Lo plantearon como un modelo para explicar cómo funcionaban las enzimas. Y ellos no demostraron esto, ellos hicieron matemática, pero bueno, les creemos. Lo que nos terminan contando es esto. ¿Sí? Hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Velocidad en función, ahora en este caso de sustrato. ¿Sí? A ver, para que quede claro, lo que estaríamos diciendo acá es, yo tengo una cantidad definida de enzima a un buffer, a un pH adecuado, una temperatura adecuada, etc. Y voy sumando sustrato. Y ellos nos dijeron que una enzima con estas características se comporta de esta manera. ¿No? Sí. ¿Esto que se puede saturar? Sí, y esto, claro, y esto es lo que nos permitió, ¿sí? Lo que nos permitió, a partir de lo que ellos proponen como modelo, ¿sí? En función de cómo se comporta, es poder extraer algunas propiedades o algunas características de las enzimas que son súper útiles para nosotros, sin necesidad de hacer un análisis de las ecuaciones que llevan a esto, ¿no? Obvio, yo le creo, qué sé yo, los matemáticos le creen, no tienen manera de no creerle, ¿sí? Y ellos nos muestran a través de esta cinética que existe esto, una velocidad en donde por más que yo siga agregando sustrato, ¿sí? Fíjense que la velocidad se mantiene constante, entonces aparece el término velocidad máxima, y me lleva a pensar en eso que alguien dijo recién, que es, indudablemente es máxima porque la enzima está totalmente saturada, ¿no? O sea, todos los centros activos de las enzimas están ocupados. El concepto de saturación, súper interesante. Si yo llevé a una enzima a estado de saturación, listo, ya está. Esa es su máxima capacidad en esa condición. Y eso es propio de la enzima, ¿no? Para una cantidad de enzima determinada, su velocidad máxima es un valor fijo, un valor constante, y una constante no cambia. Y después también nos muestran, ¿sí? Michaelis y Menten nos muestran a través de su ecuación otro parámetro súper interesante. Y es el siguiente. Que lo vamos a ver. Nos dice que el valor, ¿no? Fíjense, el valor de la concentración de sustrato, ¿sí? O sea, una cantidad de sustrato determinada, que yo necesito para que la velocidad sea la mitad de la velocidad máxima, es decir, para que llegue al 50%, ¿sí?
Este valor de concentración del sustrato toma el nombre de constante de Michaelis, un número constante. Ellos de alguna manera fueron los primeros enzimólogos que pudieron poner algo así como nombre y apellido a estas características enzimáticas. Por supuesto que esto tiene que ver con todo un desarrollo matemático de ecuaciones que nacen a partir de este concepto. A nosotros lo que nos interesa es qué información nos puede dar esto, ¿sí? Otra aproximación, otra interpretación que nosotros podemos hacer en función de la ecuación es la siguiente. Hay una relación, fíjense, hay una relación inversamente proporcional entre este valor de constante y la afinidad que hay entre el sustrato por la enzima. Es decir, si los valores de la constante son valores altos, significa que hay poca afinidad. Si los valores de la constante son bajos, significa que hay alta afinidad. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Si el sustrato se une a la enzima es porque tiene onda, qué sé yo, ponelo en el término que quieras. Si no tiene onda, se separa. Humanos, ¿sí? Digamos, llévenlo al plano humano. ¿Podría ir de nuevo con este concepto? ¿Con la afinidad? Sí. Bien, ¿qué es afinidad? La afinidad es la tendencia a unirse o no unirse. Esa es la afinidad. En serio, ponelo, Carla, ponelo en el término más humano. Vos tenés más afinidad o menos afinidad con algunas personas, ¿verdad? ¿Bajo qué criterio tenés más afinidad? Cosas que te unen a esas personas, ¿sí? Con las personas que tenés más afinidad, tendés a estar con esas personas. Con las personas que tenés menos afinidad, tendés a evitarlas. Bueno, yo puedo medir la tendencia del sustrato a unirse a la enzima. Si tiene buenas tendencias es porque tiene afinidad, entonces forma el complejo. Si no tiene buena afinidad, tiende a separarse. ¿Sí? Perdón, a mí me pasa lo mismo que a ella. El gráfico es lo que me confunde en cuanto a la afinidad. El concepto de afinidad, está clarísimo. Porque la afinidad no está en el gráfico. Lo que acá está es la relación inversamente proporcional entre el valor de Km y la constante de afinidad de la reacción. No está en el gráfico eso, es una interpretación. Porque el valor de la constante esta de Michaelis es el valor que pone al sustrato en una velocidad constante. No, es la concentración de sustrato que yo necesito para llegar a la mitad de la velocidad. ¿Cuánto sustrato necesito para que la enzima trabaje al 50%? ¿Cuánto necesito? ¿2 milimolar? ¿Cuánto necesito? Es un valor, es un número. Cada enzima tiene su constante de Michaelis para un sustrato. Es algo intrínseco y propio, por eso es una constante. Si yo te digo, la constante de Michaelis de esta enzima es 0,5 milimolar, significa que vos, con 0,5 milimolar de ese sustrato, lográs que la enzima trabaje al 50% de su velocidad máxima. Es eso. Pero básicamente lo que realmente tenemos que entender es que esta constante es la mitad de la velocidad máxima. No es la mitad, no es la mitad, es la concentración de sustrato que necesito para que la enzima llegue a la mitad de la velocidad máxima. No es la velocidad. Fíjense, a ver, el gráfico, la constante de Michaelis está en el eje del sustrato, no está en el eje de la velocidad. Por lo tanto, no es una velocidad, es un sustrato. A ver, déjame avanzar un cachito y después en tal caso volvemos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué sirve que cada uno tenga un nombre y apellido? Y para identificarnos. Bien. Para eso existe la constante de Michaelis, para poder identificar, para poder comparar, para poder diferenciar. Para eso, porque es una constante, es un número que es propio de esa enzima.
¿Sí? Vamos con un ejemplo, a ver si lo podemos Pero entender. el número propio de esa enzima no sería la velocidad máxima a donde No. llega una constante. No, el número propio es la constante por un lado y la velocidad máxima por el otro. Son dos, como vos tenés nombre y apellido. Carla no es Carla solamente por ser Carla, sino porque es Carla González. Su nombre y su apellido. ¿Se entiende? Acá también, una enzima tiene dos parámetros que son válidos para poderla reconocer, que es su constante de Michaelis y su velocidad máxima en la condición que estoy evaluando. Pero déjenme ir con un ejemplo. Específico de cada enzima. Exactamente. Digamos, es diferente para cada enzima, así como si fuese la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, que define la proteína, esto define la enzima. Exactamente. No es que define la enzima, es una característica propia de esa enzima. Yo tengo esto. Yo tengo 3 sustratos. ¿Sí? Sustrato 1, sustrato 2 y sustrato 3. ¿Ok? Y los 3 sustratos son sustratos de esta enzima. Puede perfectamente una enzima catalizar transformación de 3 sustratos. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿qué cataliza? ¿Al azar? ¿Al que le toca, la suerte es loca? Y entonces por ahí un día es uno, después es otro. O hay una secuencia de, en tal caso, el proceso catalítico dependiendo de algo que yo pueda predecir. Bueno, si yo les digo que, vamos a poner así, el Km, ¿sí? Porque tengo el valor, ¿no? Porque lo conozco, es muy alto para el sustrato 1, es intermedio para el sustrato 2 y es muy bajo para el sustrato 3, yo con este dato puedo entonces predecir una secuencia de uso de sustratos para esta enzima. Como dice Daniela, hay un orden. Y ese orden es por afinidad tomando, al sustrato 3. exactamente, esta idea de esa relación, en principio, con de la constante de afinidad, claramente primero va al sustrato 3 porque es la que tiene, digamos, mayor afinidad. Después, en tal caso, irá al producto 2 y de última llegará al sustrato 1, si es que llega, ¿no? Porque por ahí ni siquiera llega. Entonces, cuando yo me enfrento, por ejemplo, con que a una célula le oferto glucosa, fructosa y manosa, y la glucosa, fructosa y manosa, cuando ingresan a la célula, participan de una reacción que involucra una misma enzima, lo que me pregunto es, ¿qué hace la célula? ¿Metaboliza al azar glucosa, fructosa y manosa? ¿O hay un orden que define quién se metaboliza primero? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a los Km respecto de cada sustrato, podemos predecir quién va primero. Y eso define mucho de lo que va a suceder después. Otra cosa, ¿sí? Otra. Yo tengo un sustrato. Y resulta que este sustrato puede ser transformado en un producto 1 a través de la enzima 1, o puede ser transformado en el producto 2 a través de la enzima 2. ¿Sí? O sea, es un sustrato con dos destinos diferentes. Vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Qué es al azar? ¿Va hacia un lado o hacia el otro? ¿Sí? Bueno, una manera de poder ver si existe o no una situación particular, pongo, el Km para acá es muy bajo, el Km para esta enzima es mucho más alto. Y entonces ahora volví otra vez a poner las cosas en una situación diferente. Indudablemente, con menor Km, más afinidad, hay una prioridad de usar el sustrato para formar este producto 1. Y en tal caso, ¿sí? En tal caso, por ejemplo, si esta enzima se satura y me sobra sustrato, podrá venir para el producto 2. ¿Me explico? ¿Sí? Les digo un ejemplo concreto para ver si lo podemos poner en función. Entonces, como en otras
palabras sería, como el KM es la concentración de ese sustrato, cuando sea muy necesaria bajo. para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Ajá, entonces cuando es muy bajo es porque, o sea, lo necesita muy poco y ya llega a eso. Exactamente, claro. Cuando es muy bajo, le Ah, está diciendo yo necesito muy poquito sustrato para que la enzima, pum, pique al 50%. claro, ahora sí entendí. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? En cambio, de la otra manera la verdad que para que llegue a ese 50% necesito meterle mucha caña a eso, ¿no? Fíjense, aminoácidos. Los aminoácidos, digamos, en este concepto global, ¿no? Estamos trabajando, los puedo usar para dos cosas. ¿Sí? Los puedo usar, espera que se me prendió el chat. Los puedo usar para formar proteínas o los puedo usar para degradar. O sea, los degrado, ¿sí? No los acumulo, los degrado. Entonces uno dice, pero son dos cosas muy opuestas, ¿no? Digamos, o los uso para formar proteínas o los degrado. Bueno, esta reacción es una reacción, no es una reacción, este proceso, si quieren, es un proceso que contiene enzimas con muy bajo KM, es decir, con alta afinidad. Mientras que el proceso de degradación presenta enzimas con alto KM. Por lo tanto, ¿qué prioriza la célula? ¿Formar proteínas o degradar aminoácidos? Formar proteínas, ¿no? Va a degradar aminoácidos cuando los aminoácidos le sobren, si no, los va a priorizar. Para eso es que nosotros vamos a usar, digamos, este concepto de KM o de velocidad máxima, para poder explicar por qué las cosas suceden tal cual como las vamos a explicar. No para hacer el desarrollo matemático ni hacer análisis de cinética enzimática, sino poder predecir un poco, digamos, por qué las cosas van sucediendo de una manera determinada y que no son, entre comillas, azarosas, ¿sí? A ver, es la primera aproximación, ¿no? De a poco y veamos viendo un poquito más. Una aclaración. Hacer una curva requiere de una enorme cantidad de puntos, ¿sí? Por eso es que cuando a estos enzimólogos finalmente le dieron la derecha y quedó plasmado que la cinética enzimática se comportaba en este sentido como una hipérbola, etc., para poder empezar a trabajar experimentalmente y obtener estos datos, ¿sí? Las cosas se las vieron muy complicadas porque no se pueden, es muy difícil trabajar con curvas. Entonces, ¿quién aparecieron ahí? Los matemáticos, ¿no? Que dijeron, miren, no se preocupen, a las curvas las podemos hacer rectas, ¿sí? Y entonces la magia matemática te permite transformar curvas en rectas. Vos decís qué curva es y los matemáticos te dicen, bueno, aplica tal cosa, ¿ok? Bien, para transformar una hipérbola en una recta, matemáticamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto era velocidad y esto era sustrato. Esto es matemática, no es bioquímica, es transformación matemática. Hacer el recíproco de la velocidad, es decir, 1 sobre la velocidad, y hacer el recíproco, de x, 1 sobre sustrato. Bueno, cuando uno matemáticamente hace eso, esto que está acá se transforma en esto, ¿sí? Sería como el efecto Carbonaro, pero bueno, en esto es más real, ¿sí? Lo interesante con una recta es que yo para poder definir una recta necesito 2 puntos nada más, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del laboratorio es ideal. 10.000 tubitos para obtener un dato o 2 tubos para tener una recta. ¿Se dan cuenta por qué los enzimólogos dejaron de trabajar con curvas para empezar a trabajar con rectas? Y entonces aparecieron transformaciones. Esta transformación, la Weber-Burke, es quizá la clásico de clásicos, ¿sí? Que es hacer eso, prácticamente el doble recíproco. Y así como acá yo puedo reconocer, ¿sí? Bueno, me fui un poquitito, en realidad ustedes lo entienden, la velocidad máxima y puedo reconocer el valor de km, lo puedo sacar del gráfico, como una recta se prolonga, yo también puedo decir que en este punto tengo
1 sobre la velocidad máxima, y en este punto tengo -1 sobre la constante de Michaelis, o sea que también puedo extraer y extrapolar los datos. Y por eso en los textos van a encontrar tanto representaciones curvas, las hiperbólas de las cinéticas, como estas representaciones que son lineales, ¿no? Digamos, que hacen referencia a eso. ¿Ok? Nada más que para tener esa consideración. Bien. Estoy buscando la hoja con la que comenzamos, porque en la hoja que comenzamos hablamos de pH, hablamos de temperatura, de la concentración de enzima, de cinética. Esto es cinética enzimática, cuando trabajamos con el sustrato, y vamos a charlar algunas cositas sobre, por lo menos vamos a presentar. Si no terminamos hoy, lo completamos el día miércoles que viene. De estos que llaman inhibidores. ¿Sí? Bueno, indudablemente los inhibidores bajan la actividad, sobre eso no hay duda, ¿no? Digamos, entre comillas, inhiben, bajan la actividad. Lo que es interesante es que uno puede encontrar fenómenos como más específicos y fenómenos más inespecíficos. ¿Qué sería un fenómeno inespecífico? Por ejemplo, lo que charlábamos, la desnaturalización, ¿no? Yo desnaturalizo y en realidad lo que hago es comprometo a toda la enzima. Digamos, la enzima pierde actividad, pero porque perdió estructura, no hay un fenómeno puntual. ¿Sí? Es más, en general, uno con la desnaturalización, quizá más que decir que inhibe, lo que dice es inactivo a la enzima directo, ¿no? Ya está, listo, no hay vuelta atrás. ¿Sí? En general, cuando uno piensa en estos inhibidores, suele pensar en eventos un poquito más específicos, por ejemplo, jugar con el centro activo, jugar con los cofactores, jugar con un sitio alostérico, o sea, jugar con algo más puntual. Y dentro de esta, digamos, familia de sustancias que pueden actuar como inhibidores, yo creo que vale la pena hacer una distinción entre aquellos inhibidores que se unen covalentemente al centro activo o que el inhibidor deja algo en el centro activo, pero también covalente, ¿sí? Lo modifica, ¿sí? O en el caso, después lo charlamos un poquito más, en donde esa molécula queda como atrapada en el estado, en el estado de transición que tenía. ¿Sí? En estos tres casos, la inhibición es irreversible. Por lo menos en tiempos biológicos es irreversible. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos inhibidores irreversibles. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puede repetir otra vez el último de los tres casos? El último, déjame un cachito en suspenso, así después volvemos sobre, ¿sí? Déjame un cachito. Irreversibles. No hay ningún inhibidor irreversible natural en nuestro cuerpo. O sea, nosotros no inhibimos irreversiblemente las enzimas. No necesitamos eso. Si una célula no quiere una enzima, no la sintetiza. Y si le sobra, la degrada, pero no hace esto. ¿Sí? Las inhibiciones irreversibles siempre son producto de la presencia de un agente ajeno a nuestro cuerpo. Un fármaco, un tóxico, una molécula totalmente xenobiótica, es decir, ajena a nuestra composición biológica. Pero bueno, existen, ¿no? Y en general, las inhibiciones irreversibles comprometen en forma total a las enzimas, es decir, pierden toda su actividad. Por ejemplo, hay, bueno, donde aparecieron inhibidores irreversibles y que todavía siguen estando,
aparecieron en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Una serie de compuestos con características de inhibidores que bloquean, ¿sí? Por unión a los centros activos de ciertas enzimas, que son los famosos gases neurotóxicos que comenzaron a utilizarse en la Primera Guerra Mundial y después se siguieron utilizando como el gas sarín, el gas mostaza, todos esos gases neurotóxicos y que siempre andan, ¿no? Ahí dando vuelta estos efectos, y que inclusive a partir de esos gases neurotóxicos, de esos productos, se derivaron en herbicidas y plaguicidas, utilizados todavía actualmente en el agro, ¿sí? Y que comprometen sustancialmente, digamos, la actividad de aquellas enzimas que son sensibles a esos inhibidores, ¿no? Por ejemplo, en los gases neurotóxicos o en los plaguicidas y herbicidas que se usan, que son compuestos organofosforados, la enzima más sensible que está comprometida es la enzima que degrada un neurotransmisor. Entonces, si yo no degrado un neurotransmisor, hay una sobrecarga de neurotransmisión, ¿sí? Y entonces el compromiso por una exacerbación de la neurotransmisión. Fármacos, el medicamento más conocido, ¿sí? Hay muchos que trabajan de esta manera, pero el más conocido de todos es la aspirina. La aspirina se une irreversiblemente a una... La aspirina en realidad trabaja de esta manera. Modifica el centro activo de manera irreversible de una enzima, miren, una enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿sí? La ciclooxigenasa. Esta enzima es la encargada de fabricar, nosotros lo comentamos, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, que son mediadores de una variedad de procesos. Por ejemplo, median el dolor, median la inflamación, median la coagulación, ¿sí? Y por eso es que la inhibición de esta enzima corta la síntesis de estos mediadores y voy a tener menos inflamación, menos dolor, menos fiebre, y para eso uno tomaba aspirina, ¿no? Para bajar el dolor, la inflamación, la fiebre, el dolor de cabeza, ¿sí? El ácido acetil salicílico modifica químicamente a esta enzima y nada, se deja de fabricar estos mediadores y entonces por eso el proceso antiinflamatorio. ¿Inhibidores irreversibles naturales? No, sí, pero son xenobióticos, no en nuestro cuerpo. Digamos. O sea, nosotros no tenemos moléculas endógenas que actúen de manera irreversible. Sí, obvio, claro. La naturaleza sí tiene. Ustedes piensen que básicamente todos los fármacos, salvo actualmente algunos que ahora se pueden hacer de diseño, todos los fármacos vienen de productos naturales, con modificaciones químicas, pero productos naturales. ¿Sí? Sí, este modifica el centro activo, concretamente. Sí, a ver, el efecto de este fármaco es en relación a cuánto tiempo está esta enzima inhibida. Y esta enzima está inhibida en función de cómo la célula regula su síntesis y su degradación, claro. Por eso es que los efectos tienen un tiempo, digamos, limitado. Entonces, digamos, hay una variedad de estrategias farmacológicas que trabaja por procesos de inhibición irreversible de ciertas enzimas en forma localizada, ¿sí? En este tercer caso que yo les decía, es muy interesante porque esto es relativamente nuevo, ¿sí? Relativamente nuevo, como que abrió un poquito una puerta, y es lo siguiente. Funciona como de esta manera, miren. Hay una molécula, ¿sí? De hecho, es una molécula que funciona como sustrato, porque se une a la enzima, ¿no? Digamos, se estaría uniendo a la enzima. ¿Sí? Esta molécula se une a la enzima. Comienza el proceso catalítico, ¿sí? Entonces se forma el estado de transición. ¿Se acuerdan del estado de transición? El estado de transición, habíamos dicho que era
digamos, el momento en donde teníamos la máxima energía de activación. ¿Sí? Acá está el estado de transición, esa situación. Y en vez de progresar hacia producto, queda trabado. ¿Dónde queda trabado? Acá. El sustrato, que teóricamente es sustrato, nunca llega a producto. Se queda como estado de transición, bloqueando el centro activo de esta enzima. ¿Sí? Y no hay vuelta atrás. Entonces, claro, cuando descubren este mecanismo, la gente dice, pará, no es un inhibidor, porque no es que entró para frenar. En realidad, entró como un sustrato, pero nunca pudo llegar a ser producto. ¿Sí? Y entonces, a este modelo en particular lo llamaron sustrato suicida, porque es como que el sustrato ingresa al centro activo de la enzima, pero como kamikaze, ¿no? Nunca llega a ser producto. Algunos proponen que este es un amor, digamos, enorme. El estado de transición tiene un amor total por ese centro activo, por eso nunca se Perdón, despega. ¿por qué es que Sí. no llega a ser sustrato? No entendí la última parte. Porque no llega a ser producto. Eso, sí. Porque el estado de transición tiene una afinidad enorme y entonces queda trabado en esa condición. No puede progresar en el proceso catalítico. No entiendo, perdón. No. Porque la enzima se une al sustrato para formar un producto. Pero nunca llega a ser producto porque Claro, en al el quedar en ese intermedio se quedó estado de trabado. transición Claro, quedó no trabado. forma el producto, entonces no cumple su función. Claro, queda Se trabado. queda porque se queda, digamos, no hay una explicación. Sí hay una explicación, porque aumenta la afinidad, aumenta enormemente la afinidad de ese complejo, y entonces, como la afinidad de ese complejo es tan fuerte, nunca llega a completarse el proceso químico. Y queda ahí trabado. Queda como trabado en ese estado. Queda enamorado, claro. Bueno, algunos más idílicos dicen que sí, que es el amor, Para el amor es entenderlo, más fuerte. digamos, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí. Eso es un estado de altísima afinidad que se establece entre ese estado intermedio y el centro activo. Sí, porque de última se terminan matando los dos, sí, ¿verdad? Claro. Iba a decir, ¿y por qué le dicen suicida, no? Por eso, porque el sustrato se suicida. Claro, porque no termina haciendo nada. Nunca se Exacto. haciendo nada, sí. Se suicida en un amor total, Sí. pero bueno, se suicida. Romeo y Julieta, claro. Sí. ¿Sí? Y lo que es Bien. interesante, esto lo planteo porque, digamos, desde hace tiempo en donde uno puede hacer fármacos de diseño, ya hay fármacos que son estado de transición. Es decir, están diseñados como estado de transición, de tal manera que cuando ese fármaco encuentra la enzima, nada, se une fuertísimo y la inactiva, ¿no? La inhibe de forma irreversible. Pero bueno, digamos, esto es una idea, está bueno conocerlo porque uno está en contacto con inhibidores irreversibles potencialmente de enzimas. Está bueno para entender quizá algunos efectos, digamos, independientemente que no tenemos nosotros algo interno, ¿sí? Está bueno esto conocer, ¿sí? A nosotros quizá nos interesa un poquito más para plantear este escenario, ¿sí? Para trabajar. Y es, en realidad, aquellos inhibidores que tienen capacidad de unirse, pero también de separarse, es decir, que la unión es... No covalente. Los fármacos se inhiben a la enzima. Ah. Le estaba contestando a Morena. Digamos, todo lo que estamos haciendo es inhibiendo las enzimas, ¿sí? Yo tengo una enzima, su sustrato, ¿sí? Obviamente, pero también a esta enzima se puede unir el inhibidor, ¿sí? Es decir, la enzima se une al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, ¿sí? El complejo enzima-sustrato también se puede separar, ¿no? El complejo enzima-sustrato va a pasar a enzima más producto. Pero también lo que es verdad es que existe un inhibidor que puede unirse a la enzima.
Y cuando el inhibidor se une a la enzima, lo que se forma es un complejo enzima-inhibidor. Que también, por ser reversible, se puede separar. Entonces hay un juego que es 2 para una misma enzima. ¿Sí? Acá no, porque no estamos en clase, pero yo en clase presencial, viste que estamos en el aula, estamos sentados, no es muy académico, pero digo, mira, es simple. ¿Cuántos culos son los que pueden ocupar una silla? Y uno dice, y Gustavo, en principio, para la silla que tenemos es un solo culo. Hasta que no se levante el otro, uno no puede ponerlo el otro. Y acá pasa lo mismo, ¿cuántos de estos pueden ocupar este centro activo? Y o lo ocupa el sustrato o lo ocupa el inhibidor. Los dos al mismo tiempo no lo ocupar. Por lo tanto, acá hay una clara competencia entre el sustrato y el inhibidor por ese centro activo. ¿Sí? Y entonces, cuando yo analizo qué es lo que está pasando cuando aparecen estos inhibidores que tienden a competir, ¿sí? A competir por el centro activo, yo lo que observo es esto. A ver si lo podemos analizar. ¿Sí? Esto, no sé si yo lo veo bien, pero por ahí no sé si lo sé bien. Esto es la enzima con el inhibidor. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasó con la velocidad máxima en presencia o no del inhibidor? Nada. Sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? Ahora, si yo me voy a buscar el otro parámetro, la constante de Michaelis, bueno, acá sí veo que cambia, porque fíjense que ahora esta constante de Michaelis con inhibidor se modificó. De alguna manera el inhibidor, digamos, no le está modificando, está cambiando alguna característica en esa enzima que a mí lo que me dice es, y la verdad que para poder alcanzar la mitad de la velocidad máxima, necesito más cantidad de sustrato, lo cual es lógico, ¿sí? Porque si no, no lo puedo desplazar. Esto es la inhibición competitiva. ¿Sí? Esto es inhibición competitiva, en donde un inhibidor compite por el sustrato por el mismo centro activo. Seguramente el inhibidor tiene alguna estructura similar, ¿no? Y entonces por eso es que puede unirse. ¿Siguen siendo inhibidores irreversibles? No. Porque ¿no? No. El sustrato se une, se separa. El inhibidor se une, se separa. Pero una vez que se une al inhibidor, pasa a ser irreversible. No. O el momento en donde vuelve a separarse. Los procesos, digamos, en las reacciones reversibles, vos lo que tenés es, otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta cosa de la afinidad. Te unís, estás un tiempo, te puedes separar. Te unís, estás un tiempo, te puedes separar. ¿Sí? Entonces, cuando se une el sustrato, obviamente, si se une el sustrato, esto progresa para acá. Si se une el inhibidor, esto viene para acá, y en un momento determinado el inhibidor se suelta, y la enzima vuelve a estar disponible. Pero es una cuestión de, digamos, de quién es el que está compitiendo más fuerte. O sea, gana el que tiene más en el equipo, por decirlo de una forma. Claro, por eso es que vos, a medida que vos fíjate en la curva, vos a medida que vas aumentando la concentración de sustrato, llega un momento en donde el sustrato le ganó al inhibidor de forma completa. ¿Sí? Indudablemente, la inhibición competitiva es una inhibición que funciona muy bien, no cuando la enzima está saturada. Cuando la enzima está saturada, la enzima con o sin inhibidor no funciona acá. Da igual, claro. Si la célula o la industria farmacéutica quiere trabajar inhibiendo una enzima cuyas concentraciones de sustrato están en este rango, lo que le conviene es trabajar con lo competitivo, ¿no? Porque ahí es donde se ven las diferencias, ¿no? Acá en estos rangos. ¿Sí? Comparen con esto. ¿Sí? Comparen con esto. Tengo mi sustrato, pero ahora el inhibidor se une, ¿sí? El inhibidor se une a un sitio diferente, ¿sí? Esto que llamábamos sitios alostéricos. Entonces, yo tengo la enzima que se une al sustrato. Bien, se forma el complejo enzima-sustrato
se formará producto más la enzima. Ahora, la enzima también puede unir el inhibidor, y entonces se forma un complejo enzima-inhibidor. Pero también el complejo tiene permiso de unir sustrato. ¿Sí? Nada más que une primero el inhibidor y después el sustrato. Formará un complejo enzima, inhibidor, sustrato. Y también lo que es verdad es que el complejo enzima-sustrato puede unir inhibidor. Y entonces formará un complejo enzima. O sea, lo que estamos viendo es, se puede unir los dos sin que haya un orden preestablecido. ¿Y puede qué ser pasa primero con el sustrato ahí, por ejemplo? Y bueno, lo que pasa es un poco lo que dicen las flechas. Si el complejo enzima-sustrato une inhibidor, se me cayó para acá. Fíjate que no pudo volver acá, ¿no? No puede revertir. Ah, no se formó el producto, entonces. No se formó el producto, ¿sí? Entonces, puedo venir por acá, puedo venir por acá. La sensación que me da es que a medida que se forman estos complejos tripartitos, me voy quedando sin enzima, ¿no? Porque me lo está como secuestrando, ¿sí? En principio es verdad, si vamos a hacer un poquito, en principio podemos decir que la vuelta es un poquito más chiquita, es reversible, ¿sí? Es reversible, no termina siendo totalmente irreversible, pero le cuesta un poquito más. Entonces, yo lo que veo acá, ¿sí? Yo lo que voy a ver acá es lo siguiente, ¿sí? Lo que voy a ver acá es lo siguiente. Yo tengo la enzima, ¿sí? Y vamos a poner la velocidad máxima, que a mí me va a servir. Vamos a poner, así comparamos, constante de Michaelis, tenemos que estar a la mitad de la velocidad máxima. Entonces ahora sí. Esta es ahora la enzima más el inhibidor. Entonces fíjense cómo cambió, ¿no? Porque ahora, claramente la velocidad máxima ya no es la misma. ¿Sí? ¿Por qué no es la misma? Por esto que decíamos, como que yo estoy sacando enzima, y entonces si tengo menos enzima, tengo menos velocidad. Pero fíjense que si esta es la nueva velocidad máxima, esto no cambia. La mitad, la constante no cambia, y eso ya sabíamos. ¿Por qué? Porque yo acá les dije que la constante no iba a cambiar. Porque yo les dije, puede unir primero el sustrato o puede unir el primer inhibidor. No se interfieren. Y si no te interfieren es porque objetivamente acá no hace nada con la afinidad. ¿Sí? Este tipo de inhibición, en donde el inhibidor se une a un sitio diferente y no modifica de ninguna manera la unión del sustrato, lo llamamos no competitivo. Y son los únicos dos modelos que vamos a tener presente de cómo los inhibidores irreversibles pueden modificar un poco la actividad de las enzimas. Y estos sí son fenómenos celulares, por eso le vamos a dar más bolilla. La célula usa esto como estrategia. Porque fíjense que no está evitándola, en tal caso juega con la velocidad, ¿sí? Un poco más, un poco menos. Deja la actividad momentáneamente para cumplir determinada... Sí, es más, ni siquiera momentáneamente, porque ponele Claro, que pero yo pongo si un lo hace inhibidor. con el inhibidor y luego vuelve a utilizar el sustrato, es como que va jugando con esa actividad. Está jugando con la actividad. Vos fíjate, para esta concentración de sustrato yo le puse un inhibidor y la velocidad cayó a este punto. Bueno, es eso lo que estaba buscando la célula, ¿no? Ponele. Después revierte, es eso, ese juego, ¿no? Ese juego de poder aumentar la velocidad, disminuirla a través de dos modelos, en tal caso diferentes. La industria farmacéutica también trabaja por acá, ¿sí? La industria farmacéutica también juega con inhibidores competitivos y con inhibidores no competitivos. De hecho, el ibuprofeno, ¿sí? El ibuprofeno, que es, digamos, estoy buscando dónde habíamos escrito lo de la ciclooxigenasa. Esperen que lo busco. Acá está. El ibuprofeno
inhibe competitivamente a esta enzima. Entonces, la aspirina es irreversible. El ibuprofeno trabaja con este modelo. Se une ibuprofeno, se separa, se une, se separa, está ahí jugando con eso. Los efectos son los mismos, pero a través de dos mecanismos que son diferentes. Así que es bastante interesante. Hay mucho fármaco, pero hay mucho mecanismo celular que trabaja con eso. ¿Eso puede tener que ver con lo que dura el medicamento, digamos, en el caso del ibuprofeno y en la aspirina? Claro, en el caso de la aspirina, te va, digamos, está más en relación con cuánto vive esa enzima, porque una vez que se unió, se unió. En el caso del ibuprofeno, va a funcionar dependiendo de cuánto tiempo tengas ibuprofeno disponible. Por eso es que vos tenés que tomar ibuprofeno cada una cierta cantidad de tiempo. Porque eso de tomar cada 8 horas, lo que te garantiza es tener una concentración del fármaco adecuada para generar ese fenómeno. Que es un poco lo que decía Carla. Mantener momentáneamente una actividad en un rango diferente. Por eso es tan importante respetar las dosificaciones. Porque las dosificaciones, en tiempo y cantidad, se establecen en función de poder lograr un fenómeno que está descrito. Tomar ibuprofeno cada 8 y cambiar, digo, bueno, está bien, me lo tomo cada 4, es una locura, porque es duplicar la carga de fármaco y vas a empezar a tener efectos no deseados. O al revés, bueno, me la pasé, en vez de tomarme a las 8, me lo tomo cada 10. Bueno, entonces vas a tener menos cantidad de droga, porque el cuerpo la va metabolizando. Por eso es tan importante mantener las dosis. Bueno, profesor, ¿y los otros tipos de inhibidores que en el apunte, en la clasificación hay dos más competitivos y menos? No, porque los otros, digamos, una vez que uno más o menos comienza a darse cuenta cómo analiza esto, uno tiene ya la posibilidad de poder leer otros. Nosotros vamos a trabajar específicamente con estos dos modelos, el competitivo y el no competitivo, que son los más biológicos, ¿no? Digamos, que son los que más nos interesan. Ok. ¿Sí? Bien. Un último concepto. ¿Qué concepto? Lo pueden leer tranquilos. Bueno, la verdad que en algún momento alguien le dijo a Michael Cimenten, yo te banco, ¿sí? Te banco, pero mirá lo que hizo mi enzima. ¿Sí? Dice, claro, la cinética de esta enzima es totalmente diferente a la que veníamos viendo, ¿no? Bueno, una de las cosas que uno observó respecto a estas enzimas es que, a diferencia de estas, ¿sí?, que eran en general componentes monoméricos, estas solían tener subunidades, por ejemplo 2, por ejemplo 3, por ejemplo 4, ¿sí?, es decir, oligoméricas. ¿Sí? Entonces uno acá, lo que empezó a poner de relevancia son los fenómenos de interacción que se pueden dar entre las subunidades, ¿no? Y por eso la cinética cambia. ¿Sí? Esto es típico de las enzimas que llamamos alostéricas. Independientemente de esto, el concepto velocidad máxima, el concepto Km, sigue siendo útil, eso no cambia, ¿sí?, como concepto, ¿no? Fíjense qué interesante, se los dejo como inquietud para la próxima, si quieren, para discutirlo. Porcentaje de saturación de oxígeno en función de la presión parcial de oxígeno. Velocidad en función de la concentración de sustrato. ¿Sí? Hemos estudiado a la mioglobina y a la hemoglobina. Hemos estudiado a las enzimas monoméricas y a las enzimas oligoméricas. ¿Sí? Fíjense que dos fenómenos en principio totalmente diferentes, como es el análisis de
la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o la capacidad cinética de las enzimas se comportan de la misma manera, hipérbolas y sigmoideas, básicamente en función de estructuras monoméricas versus estructuras oligoméricas. ¿Sí? Esto de que hablamos del cooperativismo, digamos que puede haber entre subunidades, como una subunidad interfiere en otra, etc., se verifica como un modelo de la naturaleza. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver cómo controlamos a las enzimas. Ahora sí, las vamos a controlar. ¿De qué manera regulamos su actividad? ¿Sí? Así que nada, a poner en acción los procesos catalíticos digestivos, ya son las 8, para una picada viene bien, ¿sí? Y buena semana. Gracias, ¿Sí? profe. Gracias. Gracias. Buena semana. Gracias, profesor. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? A pesar del censo, en principio estamos acá, ¿ok? A las 3, ¿no? No, la semana que viene no sé. Ah, bueno. No sé a quién le toca, si a mí o a Romina. Me parecía que me tocaba a mí, que yo daba todo encima. Ah, puede ser. Pero tengo que chequearlo, digamos. Me voy a fijar a quién le di el Zoom, si le tocó a ella, ¿sí? Pero en principio, para cualquiera de los dos, quedamos que le vamos a dar. Si alguien tiene justo censo, bueno, nada, aguanta, y si nos toca a nosotros, también, total, va a ser un ratito y después seguimos, ¿ok? Para no perder la clase, ¿sí? Así Gracias, que, profe. bien, bárbaro. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos.